Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión virtual sobre People Analytics. Me llamo Facundo Trípodi y cada vez me cuesta más presentarme o definirme, pero voy a hacer el intento. Soy una persona que trabaja en la intersección entre lo humano y lo numérico. ¿Pero qué significa eso, no? Trabajo en recursos humanos hace más de 10 años, soy psicólogo egresado de la UBA y hace unos años que vengo trabajando en People Analytics. ¿Cuándo empiezo a trabajar en People Analytics? Es una pregunta difícil para mí, porque mi background más grande en realidad es en recruiting, en talent acquisition, casi 10 años trabajando allí, y mientras yo soy recruiter empiezo a desarrollar mis skills en People Analytics, lo cual terminó desencadenando que finalmente trabaje en el área. Y eso es un poco de lo que quiero charlar hoy, sobre este concepto que puede ser entendido como un departamento, o un rol, o inclusive como un skill. ¿Qué es lo que espero que se lleven al final de la charla? Primero, entender qué es y por qué surge el departamento de People Analytics en recursos humanos, cómo es el día a día de alguien que trabaja allí, y de qué manera aportamos valor al negocio, con casos reales del día a día. Y finalmente, compartirles los beneficios de usar datos y una serie de herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar el skill, sin importar en qué departamento de recursos humanos estemos. Bien, habiendo dicho todo eso, empecemos. People Analytics es un área dentro de recursos humanos que es bastante reciente y viene creciendo de manera exponencial. Es el área donde explotamos los datos que tenemos a nuestra disposición para conocer, diagnosticar, pronosticar a partir de entender qué es lo que pasó en el pasado. Si bien la conversación y las técnicas que usamos en el área pueden parecer novedosas y modernas, la práctica en sí misma es antigua. Los humanos usamos datos para resolver problemas de personas y talentos desde siempre. Los censos, por ejemplo, esta práctica de recolectar datos para conocer a tu población, se hacen hace miles de años. Por ejemplo, en Egipto hace 4000 años ya se hacían censos. Primero, para recolectar impuestos y segundo, para entender quiénes podían ser parte del ejército, que es otra forma de pensar en el talento para armar una cierta estructura u organización, en este caso, el ejército de Egipto. Si nos acercamos ahora al presente, sin dudas la revolución de Internet que vimos en los 90 produjo un cambio gigantesco en el mundo, en las personas y en las empresas. Nunca antes en la historia tuvimos tantos datos registrados y a nuestra disposición, con tanta potencia informática para procesar esos mismos datos. Y acá también tenemos algo exponencial. Cada año que pasa somos más capaces de capturar y almacenar más datos. Y al mismo tiempo las herramientas tecnológicas que tenemos van cada vez más rápido. Si pensemos, no sé, en nuestros celulares, en nuestras computadoras. Esta combinación, los datos y la capacidad de procesarlos, fue la piedra fundacional en un cambio de mindset que se dio en las empresas, que fue nada más y nada menos que empezar a tomar decisiones basadas en datos. O dicho de otra forma, apoyarnos en datos para tomar las mejores decisiones. Hoy difícilmente nos encontraremos con líderes de empresas que no tomen decisiones basadas en datos. Es el lenguaje de cualquier empresa moderna. Es el lenguaje del negocio. Y este cambio de mindset se fue desparramando por toda la organización, generando sobre todo una necesidad de equipos y personas que trabajen con esos datos. Hoy en día es muy común que en todos los departamentos de una organización veamos roles o equipos que se encarguen exclusivamente de la gestión de datos. En marketing, en finanzas, en ingeniería, en ventas, y recursos humanos no es una excepción. People Analytics emerge entonces como una respuesta a esa necesidad de hablar el lenguaje del negocio. Pero dentro de People Analytics estamos experimentando también cambios muy rápidos. Lo que estamos viendo es que el acceso a este tipo de roles se empezó a democratizar. Hace tan solo 10 años el análisis de datos pertenecía directamente al ámbito de los científicos de datos y a los estadísticos. Personas que tenían o venían con un background de ciencias duras. Hoy en día muchas herramientas de datos son intuitivas y fáciles de usar. Esta combinación que acabo de mencionar, la cantidad de datos y las herramientas disponibles, hace que todas las personas que trabajemos en recursos humanos podamos explotar los datos que tenemos a nuestra disposición
sin necesidad de contar con un background en ciencias duras. Y por esta razón es que People Analytics, además de ser un área, es una herramienta y es una forma de pensar disponible para cualquier persona que trabaje en recursos humanos. Como acabamos de ver, entonces, People Analytics es parte de un cambio más amplio que tiene que ver con negocios o empresas que se vuelven data-driven. Y está transformando la forma en que las organizaciones comprenden y abordan casi todos los desafíos que enfrentan. Por eso es un terreno fascinante y de enorme importancia. Tiene el potencial de enseñarle cosas a las empresas y a las organizaciones que simplemente no sabían. Por ejemplo, ¿por qué ciertas cosas funcionan bien o por qué funcionan mal? Poder agarrar a tiempo tendencias negativas o potenciar eso que está generando cambios positivos. En este contexto actual en el que vivimos, que se caracteriza por ser volátil, incierto, complejo, ambiguo, poder adaptarnos rápido al cambio es algo vital para las organizaciones. Y sin duda los datos nos ayudan a desarrollar el músculo de la resiliencia. Entonces, hablemos un poco del rol. ¿Por qué estos aprendizajes no ocurren por arte de magia? Los que trabajamos en esta área tenemos que volvernos sofisticados como para poder abordar estos problemas de manera regular, y esto lleva tiempo. El tipo de desafíos y problemas al cual nos solemos enfrentar van a requerir de mucha creatividad. Muchas veces suelen ser desafíos técnicos. Y va a requerir que nos mantengamos actualizados para entender cómo el mercado mira los mismos problemas y desafíos que tenemos delante nuestro. Debemos tener una fuente integrada de datos que sea confiable y creíble. Somos personas que tenemos acceso a múltiples datasets a los cuales la mayoría no tiene acceso. Información de candidatos y candidatas, empleados y empleadas, información de salarios, a quienes promocionamos en el último tiempo, datos demográficos. Por supuesto que eso genera una responsabilidad enorme por la sensibilidad y por la confidencialidad de estos mismos. Y muchas veces nuestro trabajo va a requerir conectar esos diferentes sets de datos. Necesitamos herramientas de análisis para poder analizar las correlaciones entre las diferentes partes. Y acá se produce una intersección muy interesante entre sistemas y herramientas que tenemos que poder manejar. Por ejemplo, podemos pensar en el sistema que usamos para traquear a los candidatos, el ATS. Tenemos, por ejemplo, podemos pensar en Lever, en iCIMS, en Greenhouse. Tenemos los sistemas de recursos humanos como Workday o SuccessFactors. Herramientas de visualización y analytics como pueden ser Visier. Y herramientas de gestión de datos propiamente dicha, como por ejemplo Excel, Power BI o Tableau. Inclusive lenguajes de programación como Python. Menciono todo esto para que vean que en el día a día estamos interactuando con muchísimos sistemas y herramientas que están a nuestra disposición para llegar a los insights que queremos llevar al negocio. Y en un rato voy a volver sobre una de estas herramientas que acabo de mencionar. Tenemos que ser capaces de comunicar los aprendizajes, mostrárselo a la gente y aplicarlo a diferentes problemas. Dicho de otra forma, storytelling o contar historias con datos. A partir de entender a la audiencia, vamos a ayudarlos a hacer la pregunta correcta a los datos. Nos vamos a apoyar en gráficos, en lo visual para facilitar la asimilación de la información. Todo para ayudar a esa otra persona a tomar decisiones informadas. Y sobre esto también voy a volver en unos minutos. Y finalmente, tenemos que llevar estos aprendizajes a los líderes y mostrarles lo que vamos a hacer con esta información que acabamos de presentar. El cierre de todo este trabajo previo es muy importante, donde seguramente vamos a hacer una presentación, tengamos algunas charlas, y acá no se trata de mostrar datos o números por mostrar datos o números, sino que queremos ir con propuestas e hipótesis. Entender cómo una persona que trabaja en este rol encara los desafíos en su día a día está bueno también para poder interactuar mejor con ellos y ellas. Está bueno si en nuestra organización contamos con un equipo o personas que hacen People Analytics, podamos sacarles el mejor provecho, que les llevemos problemas y podamos resolverlos en conjunto. Y para cerrar esta sección sobre el rol, me gustaría compartirles casos reales, casos concretos, para bajar todo esto un poquito más a tierra. Para ello tomé casos, como les dije, reales, los modifiqué un poquito para que sean aptos para todo público, pero son problemas en los cuales trabajé en el último mes.
y la idea también es mostrarles cómo interactuamos con el resto de los departamentos de recursos humanos. El primer caso es un trabajo que hicimos con el equipo de HRBPs, donde analizamos la movilidad interna en los últimos 5 años. Las personas cambian de rol en las organizaciones y algunas veces directamente cambian de verticales. Pasan, por ejemplo, de ventas a servicios profesionales. Entonces queríamos entender desde dónde y hacia dónde se movían las personas, desde dónde y hacia dónde fueron en los últimos 5 años, y entender cuáles fueron esos caminos más exitosos para poder también potenciarlos. El segundo fue un ejercicio que hicimos junto al equipo de Inclusión y Diversidad y el equipo de HRBPs, para entender a quiénes promovimos a líderes en los últimos 2 años, y conectarlos con datos demográficos, por ejemplo, género. La idea era entender si todas las personas tuvieron acceso a las mismas oportunidades, si estamos siendo equitativos. Acá pueden ver cómo somos 3 equipos trabajando en conjunto. Con el equipo de Talent Acquisition y el equipo de Engagement hicimos una encuesta de satisfacción con los hiring managers que tuvieron contrataciones en los últimos 3 meses para entender cómo fue su experiencia al momento de hacer crecer sus equipos. Otra vez, somos 3 equipos trabajando en conjunto. Otro trabajo que hicimos con el equipo de Talent Acquisition, y en este caso también con finanzas. Acá vemos un caso donde el trabajo muchas veces también involucra un departamento externo a recursos humanos, como es el caso de finanzas. En este ejercicio de consolidación, fue un ejercicio de consolidación del hiring plan o plan de contratación, donde teníamos que conectar 2 sistemas. Primero el sistema donde traqueamos a los candidatos y candidatas, y el sistema de finanzas, para poder reportar en tiempo real el estado del plan de contratación aprobado por finanzas. Y el último caso que les traigo está relacionado a algo que viene pasando cada vez más en el mundo. Muchas empresas solemos hacer análisis sobre la brecha de género y de hecho tenemos políticas para que esa brecha sea lo más chica posible. Lo que está pasando en el mundo es que los países están empezando a pedir reportes al respecto. Por lo general, si tenés cierto tamaño en esos países, tenés que presentar. Estás obligado por ley a presentar reportes al respecto. En este caso, en particular, tenía que ver con España y su plan de igualdad. Así se llama el reporte mandatorio. Pero también hay reportes similares en Inglaterra o en algunos estados de Estados Unidos. Y pueden ver la complejidad de estos reportes, ya que incluyen a equipos como Total Rewards, Benefits, Employee Relations y legales, que en este caso legales también es un departamento externo a recursos humanos. Bien, hasta aquí charlamos del surgimiento del equipo de People Analytics, con qué problemas se encuentra en el día a día alguien que trabaja en este rol, pero como dije al principio, People Analytics también es un skill que se puede desarrollar sin importar el departamento de recursos humanos en el que estemos. Y para empezar a desarrollarlo, necesitamos entender la importancia de los datos. ¿Por qué necesitamos datos para tomar decisiones? ¿Qué tipo de problemas nos ayudan a resolver? ¿Qué es lo que cambia cuando empezamos a tomar decisiones basadas en datos? Los datos hacen que lo invisible sea visible. Nos permiten ver y escuchar cosas que de otro modo no podríamos, ya sea tomando una encuesta de clima a los empleados y a las empleadas, o identificando el lugar donde los y las candidatas se sienten frustrados, o utilizando una base de datos existentes de una manera nueva. Los datos nos van a ayudar a descubrir patrones ocultos y nos van a revelar oportunidades de mejora. Nos van a ayudar a identificar nuestros éxitos e iterar sobre ellos. Los datos se volvieron inmediatos y están presentes todo el tiempo, lo que nos permite identificar en el momento si hicimos algo bien o cometimos un error, y a partir de allí volver a actuar rápido. Esa retroalimentación que se da nos da una agilidad para capitalizar rápido las ideas ganadoras, o nos permite reconocer rápido lo que no funciona para pasar a la siguiente idea. Combaten nuestros propios prejuicios. En HR somos muy conscientes de cómo los prejuicios inconscientes pueden influir en nuestras perspectivas y colarse en nuestra toma de decisiones. Los datos pueden ser un arma muy poderosa para mantener los sesgos bajo control. Un hallazgo sorpresivo puede llevarnos a nuevas formas de pensar.
o bien puede ayudarnos a revelar fallas en un proceso existente, provocando cambios que no podríamos haber hecho sin un análisis frecuente de datos. Despersonalizan debates. Pensemos en este caso. Tenemos a Carlos, que piensa que la duración del proceso de entrevistas está contribuyendo a que falte gente. Y la tenemos a Natalia, que está convencida que está bien el proceso, y que de hecho está elevando la calidad de las contrataciones. Hace 5 años, el ganador de ese debate pudo haber sido determinado por el rango en la organización, por el seniority, por la antigüedad. Ahora, los datos pueden brindarnos una imagen más clara sobre los problemas, lo que nos brinda mayor confianza en que estamos tomando las decisiones correctas por las razones correctas. Estas conversaciones se vuelven más horizontales. Y por último, permiten tomar decisiones más audaces y rápidas. Trabajar con datos no se trata de comprender todos los aspectos del negocio. Se trata de identificar una pieza de información que nos resulte interesante. Formular una hipótesis, probarla, ya sea utilizando datos existentes o diseñando un nuevo experimento, y luego tomando una decisión. Finalmente, podemos usar los datos para validar o invalidar y comenzar el ciclo nuevamente. Sin dudas, independientemente del equipo de recursos humanos donde nos encontremos, apoyarnos en datos trae un montón de beneficios. Mejora nuestra toma de decisiones, nos hace más resilientes, eleva el nivel de las conversaciones que tenemos y empezamos, sin dudas, a hablar ese lenguaje tan valorado por el negocio. Y acá también está una de las partes más maravillosas, porque no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño de recursos humanos, no importa inclusive si existe el departamento o el rol. Todos los que estamos hoy sentados en recursos humanos podemos desarrollar este skill desde ahora. Nos estamos acercando al final de la charla. Una pregunta frecuente que suelo recibir está relacionada a qué herramientas debo adquirir para mejorar el skill de People Analytics. Por la duración de esta charla no voy a poder meterme en mucha profundidad o detalle en estas herramientas, pero quiero dejarles algunas recomendaciones sobre qué cosas buscar y dejemos que luego Google haga el resto. Muchas veces me preguntan sobre qué herramientas aprender. Me mencionan Power BI, Tableau, Python. Todas esas herramientas están buenísimas. Pero creo que hay algo más accesible y al alcance de todos, y es algo en lo que solemos tener un conocimiento básico. Y me refiero a Excel o Google Sheets, la buena y confiable planilla de datos. Si bien no uso Excel para todo, creo que la totalidad de mi trabajo se puede hacer con un manejo intermedio o avanzado de Excel. Mi recomendación entonces es subir un nivel, pasar de ese nivel básico con el que contábamos todos a un nivel intermedio. Y quiero mostrarle algunos ejemplos de las cosas que más uso. Una de las cosas que más solemos hacer es agregar data que antes no existía, a través del uso de ecuaciones. Pueden ser ecuaciones matemáticas, suma, resta, división, multiplicación. Muchas veces usamos eso para obtener porcentajes, por ejemplo. Y ecuaciones lógicas con fórmulas como el if o si en español. Es tan simple y poderoso esto que si aprendemos bien esta parte, después nos puede resultar muy sencillo empezar a aprender algún lenguaje de programación como Python. Conectar diferentes tablas o set de datos, y para ello usamos las fórmulas lookup o buscar en español, en sus diferentes variantes, B corta, H o X. Lo que hacemos con esto es que dos bases o tablas, se empiezan a hablar entre sí y podamos llevar y traer datos de una tabla a la otra. Y finalmente esta herramienta maravillosa que son las pivot table, que son tablas dinámicas que nos permiten resumir información. Con las pivot tables es donde empezás el maravilloso proceso de diagnóstico y es donde también empezás a testear tus hipótesis. La segunda herramienta que les quiero traer es el storytelling, porque comunicar es tan importante como todo el análisis previo que hicimos. Si queremos generar un impacto con los datos, necesitamos ser capaces de contar una historia con ellos. Entender que con los datos queremos contar una historia, y los datos en HR son personas. Estamos contando historia de personas. Eso no lo tenemos que perder de vista.
Y esa historia va a estar dirigida a una audiencia. Tenemos que empatizar con esa audiencia, entender su contexto, entender cómo llegan a cierto pedido o necesidad. Algunos necesitan poco detalle y muy alto nivel, otros necesitan ir al detalle, estar bien cerca, bien bajo nivel. El rol, el seniority, la organización o equipo al que pertenecen, pero también la personalidad, todo eso tiene un impacto en la manera en que las personas se aproximan a los datos. Y no es mostrar datos por mostrar datos. Lo que en el fondo queremos hacer es elegir los datos adecuados para esa audiencia, para que finalmente las personas que recibieron la información puedan tomar decisiones a partir de ello. Y para finalizar, otra pregunta que me hacen frecuentemente es ¿dónde puedo ir a aprender esto? ¿Qué curso tengo que tomar? Yo siempre recomiendo arrancar con cosas gratuitas o que tengan acceso gratuito por su trabajo o sus estudios. Es muy común que algunas empresas o universidades nos ofrezcan estos portales de aprendizaje, plataformas de aprendizaje, como por ejemplo LinkedIn Learning. Yo tuve la suerte de hacer cursos pagos y gratuitos, que los pueden ver en mi LinkedIn, pero el impacto más grande en mi conocimiento y experiencia vinieron de mentores. Personas a las que les fui a tocar la puerta para ver si me podían ayudar y enseñar. Las mentorías son una gran oportunidad de desarrollo profesional y sirven también para ampliar nuestras redes de contacto. Y creo que People Analytics se presta muchísimo para esto, porque como dijimos al principio, en la mayoría de las organizaciones hay gente trabajando con datos, gente que nos puede enseñar. Entonces tenemos que pensar fuera de la caja. Sin dudas, alguien de HR va a estar buenísimo que nos mentoree, pero podría ser alguien de finanzas, podría ser alguien de ingeniería. En mi caso personal, tuve un gran mentor en recursos humanos, pero también tuve a 3 personas muy generosas de ingeniería que me ayudaron a desarrollar mis skills analíticos. Siempre estos pedidos tienen que ser bien a conciencia, teniendo en claro qué es lo que me quiero llevar de estas sesiones. Tienen que tener una duración determinada e idealmente queremos finalizarlas con algo tangible, un skill adquirido, una herramienta nueva, o podríamos también finalizarlo con un proyecto. Y con esto vamos a ir cerrando. Recursos humanos, sin dudas, hoy forma parte de la toma de decisiones de las empresas. Y eso no fue por casualidad. Nos lo ganamos a fuerza de aprender, de especializarnos y de madurar como departamento. Y creo que People Analytics es una excelente muestra de ese enorme crecimiento que venimos teniendo en los últimos años. Como dije hace unos minutos, este mundo está al alcance de todos, sin importar el tamaño de la empresa o el tamaño de recursos humanos, sin importar dónde estemos sentados en recursos humanos. Estamos en el momento adecuado para adquirir este skill. Nunca fue más fácil y nunca fue más importante hacerlo. Espero que les haya gustado. Yo con que se hayan llevado una datita de toda esta charla, estoy más que satisfecho. Les dejo mis redes por si quieren conectar conmigo. Me encuentran en LinkedIn como Facundo Trípodi y también les dejo mi usuario de Twitter. Si tienen comentarios, preguntas, feedback sobre esta charla, me encantaría que me lo hagan llegar. Hasta la próxima.